Mi hermana siempre soñó con hacerse rica de la noche a la mañana. Impulsada por su ambición, orquestó un accidente deliberado, hiriendo gravemente al nieto de la familia Kramer de Nueva York. Una barra de acero atravesó el pecho del niño. Ella actuó como una buena samaritana, llevándolo al hospital e incluso donando 800 centímetros cúbicos de su sangre. Parecía desinteresada, haciendo una buena acción sin dejar su nombre, pero en cuanto el niño estuvo fuera de peligro, se apresuró a dejar el hospital, esperando que su acto de bondad le trajera una recompensa aún mayor. No solo no logré detenerla, sino que me quedé vigilando en el pasillo para asegurarme de que no la atraparan. En mi vida anterior, la había visto tramando en la obra. Intenté disuadirla por bondad, advirtiéndole que no podíamos permitirnos provocar a la poderosa familia Kramer. Ella fingió escuchar y hasta me elogió por ser sensata, pero de regreso, se desvió hacia la obra y me empujó desde el techo de la planta de acero. Las barras de acero atravesaron mi cuerpo y morí con los ojos bien abiertos. Llena de arrepentimiento, me echó la culpa, acusándome de arruinar su oportunidad de hacerse rica. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré de vuelta. En el día del accidente, el nieto de los Kramer estaba siendo atendido de urgencia en la sala de operaciones. Julia Reed, mi hermana, estaba junto a la ventana, transfundiendo sangre para salvar al niño. Su rostro delicado estaba lleno de preocupación fingida, y su hermoso vestido estaba manchado de sangre. Para cualquiera que la viera, parecía una salvadora desinteresada, no la mente maestra detrás del accidente. Después de que la enfermera extrajo su sangre, Julia insistió ansiosamente. ¿Es suficiente? Si no, toma más. Puedo dar todo lo que necesites. El niño es tan joven, tienes que salvarlo. Si no, nunca estaré en paz el resto de mi vida. La enfermera, impresionada por su aparente belleza y bondad, la tranquilizó diciendo que el niño no necesitaba más sangre y que lo que había dado era más que suficiente. Julia fingió estar profundamente agradecida, inclinándose para darle las gracias cuando le preguntaron su nombre. Cambió de tema hábilmente. Todo era parte de su plan. Sus detalles ya estaban en el recibo de la transfusión. Quería parecer alguien que salvó una vida sin buscar recompensa, sabiendo que eso obligaría a la rica familia Kramer a darle aún más. Después de todo, el dinero era lo único que la familia Kramer nunca escaseaba. En cuanto la enfermera desapareció en la sala de operaciones, Julia dejó de actuar. Me agarró del brazo con fuerza, haciéndome quejarme de dolor. A partir de ahora, mantén la boca cerrada. Sabes lo que tienes que decir y lo que no. Siseo, estamos en esto juntas. Si la familia Kramer descubre lo que hice, tú tampoco te salvarás. Esperaba que me opusiera, como había hecho en el pasado, pero esta vez simplemente solté su mano y sonreí. No te preocupes. Eres mi hermana. ¿Quién más apoyaría sino a ti? Cuando la familia Kramer te recompense, abre tu empresa. Solo dame un trabajo en la recepción para poder ganarme la vida. Julia me miró con satisfacción, resoplando mientras se limpiaba la sangre de las manos. Lo que dijeron nuestros padres es cierto. Eres inútil. Pasarás toda tu vida trabajando para los demás. Si no dependes de mí, nunca vivirás en una casa decente, sin importar lo duro que trabajes. Asentí tímidamente, fingiendo ser miedosa y temerosa. En mi vida anterior, mi resistencia me había llevado a una muerte espantosa. Pero esta vez tenía un plan diferente. No solo dejaría de detenerla, sino que incluso le daría una mano. Quería ver cómo se desarrollaba su destrucción. Después de cruzarse con la familia Kramer, Julia, ajena a mis pensamientos, se burló de mi expresión. Deja de fingir, solo mirarte me da rabia. Cuando abra mi empresa, te haré mi secretaria. Incluso te encontraré un conductor. Eso debería ser suficiente para que vivas cómodamente el resto de tu vida. Con eso me arrastró al ascensor. Claro, cuando salimos nos encontramos cara a cara con Albert Kramer, el príncipe de la élite neoyorquina. Me miró con una intensidad feroz. En pánico, rápidamente utilicé la excusa de un dolor de estómago y me metí al baño. ¡Qué broma! Ahora estoy enredada en su plan. Cuando su truco se descubra, ¿no me arrastrarán con ella? Momentos después, escuché la dulce risa ensayada de mi hermana resonando por el pasillo. No es necesario agradecerme. Salvar vidas es lo correcto. El niño tiene solo 5 años. No podía hacer oídos sordos. Solo estaba echando una mano. No espero ninguna recompensa. En realidad, tengo otros asuntos que atender, así que me voy. Cuando el asistente intentó ofrecerle una tarjeta bancaria como agradecimiento, ella salió rápidamente. Sin embargo, dejó deliberadamente una tarjeta de presentación con su información de contacto. Salí del baño y me escondí al final del pasillo, debatiendo si debería simplemente escapar. Pero antes de actuar, escuché la conversación de Albert con su asistente.
Averigua si este incidente fue realmente un accidente o premeditado. No involucres a la policía. Yo me encargaré de esto personalmente. Si alguien se atreviera a dañar a mi hijo, tengo innumerables maneras de hacer que se arrepientan. Investiga a todos en la fábrica que estaban presentes cuando ocurrió. Revisa las barras de acero rotas. Quiero saber si estaban mal aseguradas. Vamos a ver qué es más fuerte, las barras de acero o la vida del culpable. El asistente asintió repetidamente en acuerdo. Cuando Albert echó un vistazo a la tarjeta de presentación que Julia dejó, dudé, preparándome para su siguiente movimiento. Y acerca de esta Julia, no te preocupes por ella ahora. Veamos cómo está mi hijo. Me encargaré de ella cuando se despierte. Después de que Albert y su grupo entraron al ascensor, finalmente dejé escapar un suspiro tembloroso de alivio. La familia Kramer tiene un poder increíble en Nueva York. Julia se atrevió a meterse con su heredero. Parece que su futuro está destinado a ser miserable. Mientras observaba el ascensor cerrarse llevándose a Albert Kramer, una extraña calma se apoderó de mí. El poder de los Kramer en Nueva York era legendario, y Julia acababa de cavar su propia tumba. Sin embargo, esta vez, en lugar de tratar de salvarla, me encontré anticipando cada paso de su caída. Los días siguientes fueron un torbellino de eventos calculados por Julia. Como esperaba, la familia Kramer comenzó a enviar regalos, joyas costosas, bolsos de diseñador, incluso un auto nuevo. Julia estaba extasiada, presumiendo cada regalo como si fuera una confirmación de su brillante plan. ¿Ves?, me dijo una tarde, mientras admiraba un collar de diamantes en su nuevo penthouse. Esto es lo que sucede cuando piensas en grande. Tú nunca entenderías esta vida. Me limité a sonreír, asintiendo suavemente mientras servía el té que ella había exigido que preparara. El aroma del jazmín llenaba la habitación, mezclándose con su perfume carísimo recién adquirido. Por cierto, continuó, apenas mirándome, necesito que firmes algunos papeles. Son para tu puesto en la empresa que voy a abrir. Serás mi asistente personal, como prometí. Por supuesto, hermana. Respondí con la misma docilidad que ella esperaba de mí. ¿Cuándo empiezo? Julia soltó una risa condescendiente. ¿Tan ansiosa por trabajar? Típico de ti. Primero necesito establecer algunas conexiones importantes. Los Kramer están organizando una gala benéfica el próximo mes y me han invitado personalmente. Lo que Julia no sabía era que yo también había estado ocupada. Mientras ella se pavoneaba con sus nuevos regalos y conexiones, yo había estado construyendo mi propio camino, silencioso pero seguro. Una semana después del accidente, recibí una llamada misteriosa. Era Thompson, el asistente personal de Albert Kramer. Señorita Elena. Su voz era profesional pero amable. El señor Kramer quisiera tener una reunión privada con usted. Mañana, 9 a.m., en su oficina principal. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Por supuesto, ahí estaré. No le dije nada a Julia. Ella estaba demasiado ocupada eligiendo un vestido para su próxima aparición pública, demasiado intoxicada con su aparente éxito como para notar mis movimientos. La mañana siguiente, me encontré en el imponente edificio Kramer. La oficina de Albert estaba en el último piso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Manhattan. Él me esperaba de pie, su figura alta y elegante recortada contra el horizonte de la ciudad. Elena, me saludó, su voz grave y medida. Agradezco que hayas venido. Tengo algunas preguntas sobre el incidente con mi hijo. Me mantuve serena, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Este era el momento crucial, el punto de inflexión que determinaría todo lo que vendría después. Señor Kramer, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Yo también tengo algunas cosas que compartir con usted. Se sentó detrás de su escritorio de caoba, indicándome que tomara asiento frente a él. Tu hermana, comenzó, ha estado recibiendo nuestra gratitud por salvar a mi hijo. Sin embargo, algo en toda esta situación no me convence. Respiré profundo. Este era el momento. Señor Kramer, ¿qué tanto sabe usted sobre ingeniería estructural? Sus ojos se entrecerraron con interés. Lo suficiente para dirigir una empresa de construcción. ¿Por qué? Porque las barras de acero que lastimaron a su hijo no se cayeron por accidente. Fueron manipuladas, y tengo pruebas de quién lo hizo y por qué. El silencio que siguió fue ensordecedor. Albert Kramer se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes fijos en mí. Continúa, dijo simplemente. Durante la siguiente hora le expliqué todo. Las ambiciones de Julia, sus planes meticulosos
Incluso mostré mensajes de texto y correos electrónicos que había guardado secretamente. Con cada revelación, la expresión de Albert se volvía más sombría. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó finalmente. Es tu hermana. Porque en mi vida anterior intenté detenerla y me costó la vida. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Me miró confundido, pero continué. Lo que quiero decir es que he visto lo que la ambición desmedida puede hacer. Y su hijo, un niño inocente, no merece ser parte de los juegos de mi hermana. Albert se levantó y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra el cielo de Manhattan. ¿Qué sugieres que hagamos? Déjela pensar que ha ganado, respondí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y determinación. Permita que su ego crezca tanto que no pueda ver el precipicio frente a ella. Se volvió hacia mí, una leve sonrisa en sus labios. Pareces tener un plan. Lo tengo, confirmé. Y si está dispuesto a escuchar, creo que podemos asegurarnos de que Julia aprenda una lección que nunca olvidará. Mientras salía de la oficina de Kramer esa mañana, mi teléfono sonó. Era Julia. «¡Elena! ¡No vas a creer esto!». Su voz vibraba de emoción. «Los Kramer me han invitado a cenar esta noche, y quieren que tú también vengas». «¡Qué maravilloso, hermana!», respondí, mirando hacia la ventana de la oficina de Albert, donde él me observaba con una sonrisa conocedora. «No puedo esperar». El juego acababa de comenzar, y esta vez, yo escribiría las reglas. La cena con los Kramer fue el primer paso de nuestro plan. Julia se presentó con un vestido nuevo de diseñador, mientras yo elegí algo más modesto pero elegante. El contraste entre nosotras no podía ser más evidente, y era exactamente lo que queríamos. La mansión Kramer era impresionante, con sus columnas de mármol y jardines perfectamente cuidados. El pequeño Timothy, el hijo de Albert, ya estaba recuperado y correteaba por el jardín. Cuando nos vio llegar, se detuvo y me miró fijamente. «¡Tú eres la señora del hospital!», exclamó, corriendo hacia mí en lugar de hacia Julia. Mi hermana se tensó visiblemente. «No, cariño», intervino rápidamente. «Yo fui quien te ayudó en el hospital, ¿recuerdas?». Pero Timothy negó con la cabeza. «No, era ella. La vi cuando estaba en la camilla. Tenía una voz amable». Julia me lanzó una mirada furiosa, pero Albert, que había presenciado la escena, intervino con una sonrisa calculada. «Timothy tiene una memoria excelente», comentó, mirándome con interés fingido. «Elena, ¿por qué no me habías dicho que también estuviste allí?». «Oh, yo solo», comencé con falsa modestia. «Ella solo me acompañó», interrumpió Julia bruscamente. «Yo fui quien donó la sangre». Albert asintió lentamente. «Por supuesto. Por cierto, Julia, tengo una propuesta interesante para ti. ¿Por qué no pasamos al comedor?». Durante la cena, Albert desplegó su plan maestro. Ofreció a Julia un puesto en su empresa, no en la construcción, sino en la división de relaciones públicas. El rostro de mi hermana se iluminó con ambición apenas contenida. «Sería un honor», respondió, intentando mantener la compostura. «Aunque, como sabes, tenía planes de abrir mi propia empresa». «¿Por qué no ambas cosas?», sugirió Albert. «Podrías aprender cómo funcionan las grandes corporaciones desde dentro». «Y Elena...». Mi hermana casi se ahoga con su vino cuando Albert se dirigió a mí. «Me han dicho que tienes experiencia en gestión de proyectos», continuó él. «Oh, solo pequeños proyectos», respondí humildemente, siguiendo el guión que habíamos planeado. «La modestia de mi hermana», interrumpió Julia con una risa forzada. «Apenas puede manejar su propia agenda». «Sin embargo», insistió Albert, «me gustaría que trabajaras en mi equipo personal, como asistente junior para empezar». El silencio que siguió fue delicioso. Julia parecía estar luchando entre la incredulidad y la rabia, mientras intentaba mantener su sonrisa perfecta. «Pero Albert», protestó suavemente, «Elena iba a trabajar conmigo. ¿No crees que sería mejor para ella aprender desde abajo?», sugirió Albert. «Después de todo, tú estarás en un puesto ejecutivo. No querrás que la gente piense que fue por nepotismo». El golpe fue magistral. Julia no podía objetar sin parecer egoísta o poco profesional. Con una sonrisa tensa, asintió. «Por supuesto, tienes razón». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Julia se sumergió en su nuevo papel con la voracidad de un tiburón, mientras yo comenzaba mi modesto trabajo como asistente. Lo que ella no sabía era que mi posición me daba acceso a prácticamente toda la información de la empresa. Una tarde, mientras organizaba documentos en la oficina de Albert, Julia irrumpió sin anunciarse. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó, cerrando la puerta tras ella. «Mi trabajo», respondí tranquilamente, continuando con mi tarea. «¿Crees que no me doy cuenta? Te estás acercando demasiado a los Kramer. ¿Qué pretendes?».
Me giré para mirarla, permitiendo que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. ¿No fuiste tú quien dijo que debería aprender a valerme por mí misma? No te hagas la lista conmigo, advirtió, acercándose amenazadoramente. Recuerda quién eres y de dónde vienes. Sin mí, no serías nada. ¿Sin ti? Repetí suavemente. ¿Te refieres a la hermana que orquestó un accidente que casi mata a un niño? Julia palideció visiblemente. Baja la voz, susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que alguien descubra la verdad? Te hundiré conmigo, amenazó. Si yo caigo, tú caes. En ese momento, la puerta se abrió y Albert entró, aparentemente absorto en su teléfono. Julia se enderezó inmediatamente, componiendo su expresión. Albert, yo solo pasaba a ver cómo estaba mi hermana. ¿Qué he considerado de tu parte? Respondió él, sin levantar la vista. Elena, ¿podrías traerme los informes del proyecto Riverside? Por supuesto, señor Kramer. Mientras salía de la oficina, pude sentir la mirada furiosa de Julia en mi espalda. Pero ya no me importaba. Cada amenaza suya era otro clavo en su propio ataúd. Esa noche, mientras revisaba los documentos en mi pequeño pero cómodo apartamento, cortesía de los Kramer, aunque Julia no lo sabía, recibí un mensaje de Albert. Todo está listo para la fase 2. ¿Estás preparada? Miré la foto enmarcada en mi escritorio. Una de Julia y yo cuando éramos niñas. Éramos felices entonces, antes de que la ambición la consumiera, antes de que decidiera que mi vida valía menos que sus sueños de riqueza. Estoy lista, respondí. La fase 2 implicaba dar a Julia exactamente lo que quería, o al menos lo que creía que quería. Albert anunciaría su promoción a vicepresidenta de Relaciones Públicas en la gala anual de la empresa, la siguiente semana. Lo que ella no sabía era que cada paso que daba hacia arriba la acercaba más al precipicio. Mientras tanto, yo seguía recopilando información, construyendo un caso tan sólido que ni siquiera ella podría escapar. Las pruebas del accidente, los correos electrónicos, las transferencias bancarias, todo estaba cuidadosamente documentado y guardado. Julia, cegada por su aparente éxito, no veía las señales. Cada vez que presumía de sus logros, cada vez que me menospreciaba frente a otros, cada vez que alardeaba de su cercanía con los Kramer, yo solo sonreía y asentía. Pronto, pensaba, muy pronto verás quién es realmente la ingenua. La semana previa a la gala fue como observar una bomba de tiempo en cámara lenta. Julia flotaba por los pasillos de Kramer Industries como si ya fuera la dueña, completamente ajena a las miradas de disgusto que dejaba a su paso. Su arrogancia había alcanzado nuevos niveles desde que Albert le insinuó su próxima promoción. Elena, necesito que canceles todas mis citas de hoy, me ordenó una mañana, irrumpiendo en mi oficina. Tengo una reunión importante con los diseñadores de mi vestido para la gala. La miré por encima de mis gafuras, fingiendo confusión. Pero Julia, tienes la presentación del proyecto Madison esta tarde. Albert específicamente pidió que estuvieras presente. Por favor, se burló, agitando su mano con desdén. Albert entenderá. Después de todo, soy prácticamente familia ahora. Poco sabía ella que cada una de estas pequeñas transgresiones estaba siendo cuidadosamente documentada. Thompson, el asistente de Albert, había instalado un sistema de grabación en todas las áreas comunes de la oficina, captando cada momento de su comportamiento errático. Como desees, respondí suavemente. ¿Debo informar a Albert personalmente? No, respondió rápidamente. Yo me encargo. Por cierto, ¿has visto los periódicos de esta mañana? Sacó una revista de su bolso de diseñador. En la portada había un artículo sobre los nuevos rostros del poder en Nueva York, con una foto suya en primer plano. Julia Reed, la nueva estrella en ascenso de Kramer Industries, leyó con evidente satisfacción. ¿No es maravilloso? Y pensar que tú querías que me mantuviera alejada de los Kramer. Las cosas ciertamente han cambiado, comenté, pensando en cuán cierta era esa afirmación, aunque no de la manera que ella creía. Oh, casi lo olvido, añadió, dirigiéndose a la puerta. Necesito que prepares un informe detallado sobre el accidente en la construcción. Albert quiere revisar todos los procedimientos de seguridad. Mi corazón se aceleró. ¿El accidente donde Timothy resultó herido? ¿Qué otro? Respondió con impaciencia. Asegúrate de enfatizar mi papel en su rescate. Eso siempre conmueve a Albert. Cuando se fue, inmediatamente llamé a Albert. Está pidiendo un informe sobre el accidente, le informé. Perfecto, respondió él. Está mordiendo el anzuelo. ¿Tienes los documentos originales? Todos, confirmé, incluidos los mensajes de texto donde discute el plan con sus cómplices en la construcción. Excelente. ¿Y el video de seguridad? Restaurado y nítido.
Se puede ver claramente cómo manipula las barras de acero la noche anterior al accidente. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Elena, dijo finalmente Albert, ¿estás segura de que quieres llevar esto hasta el final? Es tu hermana, después de todo. Pensé en la caída desde aquel edificio en mi vida anterior, en el dolor desgarrador mientras las barras de acero atravesaban mi cuerpo, en la risa cruel de Julia mientras me veía morir. Ya no es mi hermana, respondí firmemente. Dejó de serlo el día que decidió que mi vida valía menos que sus ambiciones. Muy bien, concedió. Procede con el informe, pero asegúrate de incluir solo los hechos oficiales por ahora. Guarda las pruebas reales para el momento adecuado. Esa tarde, mientras trabajaba en el informe, recibí una visita inesperada. Timothy, el hijo de Albert, entró en mi oficina con su niñera. ¡Elena!, exclamó, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. ¿Puedo quedarme aquí mientras papá está en su reunión? La niñera me miró apologéticamente. Lo siento, señorita Elena. Insistió en verla. No hay problema. Sonreí, levantando al pequeño. ¿Cómo está tu brazo? Mucho mejor. Mostró orgullosamente su cicatriz casi curada. Pero todavía no me gusta la señora mala. Mi corazón se detuvo. ¿Qué señora mala, cariño? La que estaba en la construcción ese día, respondió inocentemente. La que movió las barras brillantes antes de que me cayeran encima. La niñera pareció alarmada, pero yo mantuve la calma. ¿La viste? Sí, pero papá dice que no debo hablar de eso, susurró, como compartiendo un secreto. Dice que los adultos se encargarán. En ese momento, Julia apareció en la puerta. Timothy inmediatamente se escondió detrás de mí. «Vaya, vaya», sonrió forzadamente. «¿Jugando a la niñera, hermanita? El señor Kramer confía en mí para cuidar de Timothy», respondí simplemente. Su sonrisa vaciló por un momento. «Claro que sí. Timothy, cariño, ¿no quieres venir conmigo? Tengo dulces en mi oficina». El niño se aferró más fuerte a mi pierna. «No, gracias», murmuró. La expresión de Julia se endureció. «Como quieras, Elena. Necesito ese informe en mi escritorio antes de irme hoy». Después de que se fue, la niñera me miró con preocupación. «Señorita Elena, ¿debería informar al señor Kramer sobre lo que dijo Timothy?» «No te preocupes», respondí, acariciando el cabello del niño. «Ya está todo documentado». Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad una vez más, encontré algo que había pasado por alto. En una de las cámaras periféricas, se podía ver a Julia hablando con uno de los trabajadores de la construcción la noche anterior al accidente. El audio era débil pero distinguible. «Asegúrate de que parezca un accidente», decía ella. «Cuando el niño esté cerca, las barras deben caer. Pero no demasiado cerca, necesito tiempo para salvarlo». Guardé el video en mi unidad segura y me recosté en mi silla, exhausta. El peso de lo que estaba por venir me abrumaba. No era solo venganza, era justicia. Por mí, por Timothy y por cualquier otra persona que Julia hubiera lastimado en su ascenso al poder. Mi teléfono vibró con un mensaje de Albert. «Mañana, 7 a.m. Necesitamos finalizar los detalles para la gala. La gala sería en 3 días. 3 días más y todo cambiaría». Julia creía que sería su momento de gloria, su coronación como la nueva estrella de Kramer Industries. No tenía idea de que estaba caminando directamente hacia su propia destrucción. Mientras guardaba mis cosas para irme, encontré una vieja foto en mi cajón. Era de Julia y yo cuando éramos niñas, sonriendo a la cámara, sin preocupaciones ni ambiciones destructivas. Por un momento, sentí una punzada de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? Entonces recordé sus palabras en mi vida anterior, mientras me veía morir. «Siempre fuiste un estorbo. Al menos tu muerte servirá para algo». No, esta no era venganza. Era justicia. Y la justicia, como bien sabía, podía ser poética a veces. La noche de la gala llegó con toda la pompa y circunstancia que se esperaría de un evento Kramer. El Plaza Hotel brillaba como una joya en el corazón de Manhattan, sus salones decorados con una elegancia que quitaba el aliento. Julia había llegado temprano, pavoneándose en su vestido de diseñador exclusivo, saludando a todos como si ya fuera la nueva vicepresidenta. Me mantuve en las sombras, observando. Mi propio vestido, aunque elegante, era deliberadamente discreto. Esta noche no se trataba de mí. Era el principio del fin para Julia. «Estás hermosa», susurró Albert apareciendo a mi lado. «¿Todo listo?» Asentí levemente. «Las pruebas están preparadas. ¿El sistema audiovisual?» «Comprobado 2 veces. Thompson se encargará de todo en el momento preciso». Vi a Julia acercándose a nosotros, su sonrisa brillante como un depredador que ha avistado su presa. «¡Albert!», exclamó, ignorándome completamente. «Todo está simplemente perfecto. No puedo esperar para el anuncio». «Paciencia, querida», respondió él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La noche apenas comienza».
Julia se alejó para socializar con más invitados, dejando una estela de perfume caro tras ella. La observé trabajar la sala, cautivando a todos con su encanto practicado. Nadie podría adivinar que bajo esa fachada perfecta se escondía una mujer capaz de lastimar a un niño por ambición. Elena, la voz de Timothy me sacó de mis pensamientos. Estaba vestido con un pequeño traje que lo hacía parecer un príncipe en miniatura. ¿Por qué la señora Mala está tan feliz hoy? Me agaché a su nivel, ajustando su corbatín. A veces, Timothy, la gente mala tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Recuerdas lo que me contaste sobre el día del accidente? Asintió solemnemente. Papá dice que hoy todo se arreglará. Así es. Pequeño, sonreí, besando su frente. Ahora ve con tu niñera. El show está por comenzar. La cena transcurrió como una sinfonía bien ensayada. Los meseros se movían con gracia entre las mesas, sirviendo platos exquisitos mientras los invitados conversaban animadamente. Julia estaba sentada en la mesa principal junto a Albert, prácticamente brillando de anticipación. Finalmente, llegó el momento. Albert se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cubierto. El salón se sumió en un silencio expectante. «Queridos amigos», comenzó, su voz resonando en el salón. Estamos aquí esta noche para celebrar no solo el éxito continuo de Kramer Industries, sino también para reconocer a aquellos que han contribuido significativamente a nuestra empresa. Julia se enderezó en su silla, alisando invisibles arrugas de su vestido. En particular, continuó Albert, quisiera hablar sobre alguien que ha demostrado una extraordinaria dedicación a nuestra familia. Las pantallas gigantes alrededor del salón se encendieron, mostrando una fotografía de Julia el día del accidente, sosteniendo a Timothy en sus brazos. Los murmullos de aprobación llenaron la sala. Julia Reed, Albert se giró hacia ella. Has sido presentada como una heroína, una salvadora, la mujer que arriesgó su propia seguridad para salvar a mi hijo. Julia se levantó, lágrimas de cocodrilo brillando en sus ojos. Albert, yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. ¿Cualquiera?, interrumpió él, su voz adquiriendo un filo helado. ¿Cualquiera hubiera planificado meticulosamente un accidente que casi mata a un niño de 5 años? El silencio que cayó sobre el salón fue ensordecedor. Julia palideció visiblemente. No sé de qué estás hablando, tartamudeó. Thompson, llamó Albert. Por favor, muéstranos el resto de la evidencia. Las pantallas cambiaron, mostrando ahora el video de seguridad restaurado. La imagen era clara. Julia, la noche anterior al accidente, dando instrucciones específicas sobre cómo debían caer las barras de acero. El audio, aunque no perfecto, era inconfundible. Cuando el niño esté cerca, las barras deben caer, pero no demasiado cerca, necesito tiempo para salvarlo. Los jadeos de horror llenaron el salón. Julia se tambaleó agarrándose al borde de la mesa. Esto es un montaje, protestó débilmente. Elena. Se giró hacia mí con desesperación. Diles la verdad. Estuviste conmigo ese día. Me levanté lentamente, sintiendo todos los ojos sobre mí. Sí, estuve contigo ese día, Julia. Como estuve contigo cuando planeaste todo. Como estuve contigo en mi vida anterior, cuando me empujaste a mi muerte por tratar de detenerte. ¿Te has vuelto loca?, siseó. ¿Qué vida anterior? ¿Qué muerte? Las pruebas hablan por sí mismas, intervino Albert. Tenemos testigos, documentos, transferencias bancarias. Todo el plan está documentado. Julia miró frenéticamente alrededor, buscando aliados, pero solo encontró rostros horrorizados y disgustados. «No pueden hacerme esto», gritó, su fachada de sofisticación completamente destruida. «Lo hice por ti, Albert, para demostrar mi valor». ¿Mi valor? La voz de Albert era como hielo. ¿Lastimando a mi hijo? ¿Manipulando a tu propia hermana? En ese momento, Timothy apareció junto a mí, aferrándose a mi mano. Ella es la señora Mala, papá. La vi ese día. Julia se derrumbó en su silla, toda su arrogancia evaporándose como niebla bajo el sol. Elena, suplicó, por favor, somos hermanas. Lo éramos, respondí suavemente, hasta que decidiste que tu ambición valía más que cualquier vida, incluso la mía. Albert hizo una señal y 2 hombres de seguridad se acercaron a Julia. La policía está en camino, anunció, junto con representantes de la Fiscalía del Distrito. Intento de homicidio premeditado contra un menor no es algo que tomemos a la ligera. Mientras los guardias escoltaban a Julia fuera del salón, sus gritos de protesta resonando en las paredes de mármol,
Sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. No era venganza lo que sentía, sino la sensación de que finalmente se había hecho justicia. ¿Estás bien?, preguntó Albert suavemente, poniendo una mano sobre mi hombro. Lo estaré, respondí, mirando a Timothy, que ahora jugaba tranquilamente con su postre. Algunas veces la justicia toma caminos extraños, pero siempre encuentra su manera. Esa noche, mientras los invitados se retiraban murmurando sobre el escándalo, me quedé un momento en el balcón del plaza, observando las luces de la ciudad. En algún lugar allá abajo, Julia estaría enfrentando las consecuencias de sus acciones, tal como yo había enfrentado la muerte en mi vida anterior. La justicia, pensé, puede ser verdaderamente poética a veces. Los días posteriores a la gala se transformaron en un torbellino implacable de acontecimientos que sacudieron los cimientos de la alta sociedad neoyorquina. Mientras los periódicos gritaban titulares sensacionalistas sobre la heredera Kramer y la ejecutiva caída, yo observaba en silencio cómo el elaborado castillo de naipes que Julia había construido se desmoronaba, pieza por pieza, revelando la podredumbre que siempre había existido en sus cimientos. La mañana después de la gala, me encontré sentada en mi apartamento, contemplando una taza de café que se enfriaba lentamente mientras las noticias en la televisión mostraban imágenes en bucle de Julia siendo escoltada fuera del Plaza Hotel. Su perfecto peinado estaba desaliñado, su costoso maquillaje corrido por las lágrimas, y su vestido de diseñador arrugado por el forcejeo con los guardias. Debería haber sentido satisfacción, pero en cambio, una extraña mezcla de alivio y melancolía me invadió. Los detectives quieren verte esta tarde. La voz de Albert por teléfono rompió mi ensimismamiento. Necesitan tu declaración formal para el caso. ¿Cuánto tiempo crees que le den?, pregunté, mientras observaba la ciudad despertar bajo mi ventana. Con las pruebas que tenemos, 25 años, mínimo. Intento de homicidio premeditado contra un menor, conspiración, soborno. La fiscalía va por todo. Cerré los ojos, recordando vívidamente el momento en que Julia me había empujado a mi muerte en mi vida anterior. El dolor agudo del impacto, la sensación de traición, el shock en sus ojos mientras me veía caer. Todo volvió como una ola abrumadora de memorias que amenazaban con ahogarme. Los días siguientes se convirtieron en un desfile interminable de declaraciones, reuniones con abogados y sesiones de preparación para el juicio. La fiscalía había construido un caso sólido, pero querían asegurarse de que cada detalle estuviera perfectamente documentado. No habría escapatoria para Julia esta vez. El juicio comenzó 3 semanas después de la gala. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas y miembros de la alta sociedad, todos ansiosos por presenciar la caída de una de las suyas. Julia entró escoltada por guardias, vistiendo un traje gris simple que contrastaba dramáticamente con sus antiguos atuendos de diseñador. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y por un momento vi un destello de la hermana que alguna vez había sido, antes de que la ambición la consumiera por completo. El proceso judicial fue brutal en su eficiencia. Las pruebas se presentaron una tras otra. Videos de seguridad restaurados que mostraban a Julia manipulando las barras de acero. Testimonios de trabajadores de la construcción que confesaron haber sido sobornados. Documentos financieros que trazaban un camino de corrupción y engaño. Pero el momento más impactante llegó cuando Timothy subió al estrado. El pequeño, vestido con un traje azul marino que lo hacía parecer aún más vulnerable, apenas sobresalía detrás del podio. Sin embargo, su voz no tembló cuando el fiscal le pidió que identificara a la persona que había visto en la obra el día del accidente. «Es ella», dijo Timothy, señalando directamente a Julia. «La señora mala que movía las barras brillantes antes de que me cayeran encima». Vi cómo algo se quebraba en los ojos de Julia. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, pareció comprender verdaderamente el horror de lo que había hecho. No era solo un plan fallido o una ambición frustrada. Había intentado deliberadamente lastimar a un niño inocente por poder y dinero. La noche antes de la sentencia, decidí visitarla en el centro de detención. No por ella, sino por mí misma. Necesitaba este cierre, esta última conversación, para poder seguir adelante con mi vida. El centro de detención era un lugar frío y estéril, tan diferente de los espacios lujosos que Julia solía frecuentar. La encontré sentada en una sala de visitas, separadas por un grueso cristal. Sin su armadura de diseñador, sin su máscara de superioridad, parecía más pequeña, más humana. Pero sus ojos, cuando me vieron, todavía brillaban con una mezcla de resentimiento y algo más profundo. ¿Arrepentimiento, quizás? «Has venido a regodearte». No era una pregunta. «No, Julia, he venido a entender». «¿Entender qué?», soltó una risa amarga. «¿Cómo tu propia hermana te traicionó?» «Oh, espera, esa fui yo en tu supuesta vida anterior».
Me incliné hacia adelante, mis manos presionando contra el frío cristal. ¿Recuerdas cuando éramos niñas? Antes de que el dinero y el poder se convirtieran en tu única obsesión. Éramos felices entonces, Julia. Éramos hermanas de verdad. Éramos pobres y patéticas. Escupió, pero su voz tembló ligeramente. No, corregí suavemente. Éramos familia, y lo sacrificaste todo por poder. Incluso estuviste dispuesta a sacrificar la vida de un niño inocente. ¡No iba a matarlo!, protestó, pero la duda en su voz era evidente. Solo necesitaba una oportunidad, una forma de demostrar mi valor. ¿Y mi muerte en la otra vida también era necesaria para demostrar tu valor? Julia se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en sus manos entrelazadas. A veces, comenzó en voz baja, a veces tengo sueños. Sueños donde te veo caer, donde escucho tu grito. ¿Cómo es posible que recuerde algo que nunca sucedió? Porque sucedió, Julia, y esta vez decidí que la justicia era más importante que la lealtad ciega. La sentencia llegó la mañana siguiente. 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Julia permaneció estoica mientras el juez leía el veredicto, pero vi cómo sus hombros se hundían bajo el peso de la realidad cuando los guardias se la llevaban. Esa noche, Albert organizó una cena íntima en su casa. Solo nosotros tres, él, Timothy y yo. Mientras observaba al pequeño jugar con su postre, maravillada por su capacidad de recuperación y alegría a pesar de todo lo que había pasado, Albert se acercó con 2 copas de vino. He estado pensando, comenzó, sentándose a mi lado. La posición de vicepresidenta sigue vacante. Albert, escúchame, interrumpió suavemente. Has demostrado más integridad, inteligencia y compasión que cualquier otra persona que conozco. La empresa necesita a alguien como tú. ¿Alguien que tuvo una vida anterior? Bromeé, pero él permaneció serio. Alguien que entiende que el verdadero poder no viene de pisar a otros, sino de levantarlos. Timothy se acercó en ese momento, sus pequeños brazos rodeando mi cuello. Elena, ¿te quedarás con nosotros para siempre? Miré a Albert, que me observaba con una mezcla de esperanza y algo más profundo que no me atrevía a nombrar todavía. En sus ojos vi un futuro que nunca había imaginado para mí misma. Uno lleno de posibilidades y segundas oportunidades. Los meses siguientes fueron un periodo de transformación y crecimiento. Asumí el papel de vicepresidenta con una determinación tranquila, implementando cambios que beneficiaban a todos los empleados, no solo a la élite ejecutiva. Albert y yo trabajamos juntos para crear un ambiente corporativo más ético y compasivo, y poco a poco, nuestra relación profesional evolucionó hacia algo más personal y profundo. Recibo informes mensuales sobre Julia. Ha comenzado terapia intensiva en prisión, y según su consejera, está mostrando signos de verdadero arrepentimiento. Ha empezado a trabajar en el programa de rehabilitación de la prisión, ayudando a otras reclusas a obtener su JED. A veces, cuando estoy sola en mi oficina tarde en la noche, miro la vieja foto de nosotras que guardo en el cajón más profundo de mi escritorio, no como un recordatorio de venganza o victoria, sino como una lección de que a veces el amor más verdadero que podemos mostrar es permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Un año después de la sentencia, recibí una carta de Julia. Era breve, pero cada palabra parecía haber sido cuidadosamente elegida. Lo siento por todo, por esta vida y la anterior. Tenías razón. Necesitaba perderlo todo para encontrarme a mí misma. Los sueños sobre tu caída nunca se han detenido, y ahora sé que son más que sueños. Son mi castigo, mi recordatorio. Espero que algún día puedas perdonarme, aunque sé que no lo merezco. Guardé la carta junto con la foto, otro recordatorio de que la justicia, cuando es verdadera, puede ser tanto un castigo como una forma de redención. Ahora, mientras observo el atardecer sobre Manhattan desde mi oficina en el último piso de Kramer Industries, con Timothy dormido en el sofá y Albert sonriéndome desde la puerta, sé que esta vez, finalmente, estoy exactamente donde debo estar. La justicia ha encontrado su camino, y yo he encontrado el mío. Mi anillo de compromiso brilla suavemente bajo la luz del atardecer, un recordatorio constante de que la vida puede ofrecer segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Albert y yo nos casaremos en primavera. Una ceremonia pequeña e íntima, con Timothy como nuestro padrino de anillos. La vida me ha dado una segunda oportunidad, y esta vez he aprendido a vivirla en mis propios términos, no como la sombra de mi hermana, no como una víctima, sino como la mujer fuerte en que me he convertido. Y mientras el sol se pone sobre la ciudad que nunca duerme, sé que esta historia, con todos sus giros y vueltas, tenía que ser así, porque a veces
La justicia más dulce es aquella que nos permite no solo sobrevivir, sino florecer. Y en este nuevo capítulo de mi vida, por fin he aprendido que la mejor venganza no es la destrucción del otro, sino la construcción de uno mismo.